Yo creo que no solamente, no solamente mi filosofía, es decir, no solamente mi trabajo filosófico es ficción. Yo esto es algo que yo aprendí de Derrida, que fue uno de mis profesores, ¿no? Toda la filosofía es ficción. La filosofía, por una parte, trabaja con el lenguaje y además con un lenguaje que está lleno de metáforas, ¿no? En ese sentido es absolutamente heredera del mundo. Y podríamos decir que incluso el lenguaje científico también hereda esas metáforas y trabaja con ellas, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que ese lenguaje acaba siendo naturalizado, de manera que ya no somos capaces de escuchar la dimensión ficcional o la dimensión de alguna manera metafórica, ¿no? Del lenguaje. Y yo creo que la tarea de la filosofía precisamente es en el fondo es como arrancar las palabras al lenguaje ya naturalizado y devolverlas al lugar en el que pueden otra vez ser juzgadas, criticadas, manipuladas, destrozadas, abiertas, reorganizadas. Los, los protocolos, los lenguajes con los que cultural y políticamente normalizamos y naturalizamos la identidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo absolutamente, puede parecer banal, pero es absolutamente clave, ¿no? Desde el momento en el que un cuerpo aparentemente viene al mundo, para que ese cuerpo sea reconocido como humano, tiene que pasar por todo un protocolo en el fondo de reconocimiento, un protocolo que es visual y que es político y que es lingüístico y que acaba reconociendo ese cuerpo y asignándolo al género femenino o al género masculino, ¿no? Ese ejercicio requiere un enorme aparato de ficción, un enorme aparato, en el fondo, de un gran teatro político, ¿no? Que es un teatro de la visión, como el teatro anatómico. Es decir, que el cuerpo está ahí, es visualizado colectivamente y ahí se toman enormemente una gran cantidad de decisiones que van a determinar la vida de ese cuerpo, ¿no? Y ese conjunto de decisiones muchas veces, claro, son decisiones de vida y muerte, ¿no? Son decisiones de vida y muerte. Lo son para aquellos cuerpos que no corresponden al binario y que son considerados como cuerpos patológicos, como intersexuales, a los que se va a someter a todo un conjunto, por ejemplo, de operaciones, de administración de hormonas, etcétera. Pero lo son también, por ejemplo, cuando alguien como yo o como aquellos que se identifican como personas trans, como personas transgénero, como personas travestis, como personas transexuales, aquellas personas que de algún modo entran en disonancia con el lenguaje que les identifica normativamente, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en el fondo la ley también es un lenguaje de ficción. La ley es un lenguaje de ficción, pero cuya solidificación, cuya cristalización es tal que la observamos como si fuera realmente parte de la naturaleza, ¿no? No somos ni capaces de tomar distancia frente a la ley, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, creo que uno de los ejercicios para mí más interesantes de tomar conciencia de esta dimensión ficcional, teatral, totalmente construida, de esos protocolos, por ejemplo, que a través de los que se lleva a cabo el reconocimiento de género, de la diferencia sexual, es cuando yo pedí un cambio de género al Estado español, porque yo tengo nacionalidad española, de esa cosa tan extraña que es una nación y que además tiene un rey, etcétera, ¿no? Es decir, fijaos todo el conjunto de, de aparatos y de dispositivos, ¿no? Extraños para 2021, ¿no? Bueno, pues cuando yo pedí el cambio de género, de sexo legal, lo que se produjo es que de alguna manera el juez español encargado de ese proceso destruye tu partida de nacimiento, la destroza, la destruye físicamente para que no exista, y tú además tienes que firmar, dar tu acuerdo para que él pueda destruirla. Claro, en ese momento cuando destruye tu partida de nacimiento, tú dices, pero bueno, ¿qué está es decir, ¿dónde estoy? No existo, no tengo ningún tipo de existencia. Y efectivamente, durante ese tiempo uno no tiene, cuando espera, y uno puede pasar muchos meses esperando a que el Estado le vuelva a dar, le vuelva a, en el fondo, administrar una nueva partida de nacimiento. Bueno, pues uno está como una especie de limbo
político y administrativo, ¿no? Que muestra que en el fondo la vida, lo que consideramos como una vida humana social, pues no es viable sin un conjunto de lo que yo llamo prótesis políticas, ¿no? Y una de esas prótesis políticas, por ejemplo, absurdas, es el pasaporte. Pero sin un pasaporte, un cuerpo es un cuerpo vulnerable frente al Estado, ¿no? Es decir, de una cultura en el que la masculinidad, y yo creo que eso es importante que lo leamos también, no solamente como fascista, sino como una cultura patriarcal y colonial, en la que la masculinidad y la masculinidad soberana se define como el uso legítimo de la violencia. Eso es lo que define la masculinidad. Creo que ese es uno de los grandes problemas desde un punto de vista filosófico y político, uno de los grandes problemas de la historia reciente, de la historia de la modernidad reciente, y uno de los cambios fundamentales con los que nos vamos a tener que enfrentar en estos próximos años. Si queremos dar... Max Weber aplicado al individuo. Exacto. Max Weber hablaba del Estado como el monopolio legítimo de la violencia. Lo que le pasó por alto a Max Weber, incluso le pasó por alto a Foucault, incluso le pasó por alto a Deleuze y a Guattari, es que el monopolio legítimo de la violencia está históricamente asignado a un conjunto de cuerpos que son reconocidos como cuerpos soberanos, frente a los cuales todos los otros cuerpos son pensados como subalternos, ¿no? Y ese cuerpo es el cuerpo masculino, el cuerpo evidentemente también blanco, un cuerpo marcado por unas teorías políticas y científicas de la modernidad que van a inventar la noción de raza como también una forma de adquisición de soberanía política para los colonos. Y claro, esa cultura obviamente es compartida, es decir, comienza con el despliegue colonial europeo en el siglo XV, es compartida por la cultura española y portuguesa, de alguna manera atraviesa toda la historia de América, de la América colonial, atraviesa también la historia de la destrucción tanto de los pueblos indígenas y aborígenes de las Américas, o de lo que se llama las Américas de manera absurda, ¿no? Pero también la historia después de la esclavitud, de la trata transatlántica. Y por tanto, es decir, yo creo que es muy importante darnos cuenta que hay en el fondo que esa historia de la modernidad colonial es también una historia del patriarcado y que ha fabricado algunos cuerpos como cuerpos soberanos y otros como cuerpos subalternos, pero que los ha fabricado como soberanos, y fijaos que esto es lo que más me parece absolutamente espeluznante, los ha fabricado precisamente a través de concederles el monopolio legítimo de la violencia. Es decir, que históricamente, ¿qué es un hombre blanco? Es aquel que tiene el monopolio de la violencia y que por tanto puede herir, puede violar, puede matar, puede consumir, puede destrozar, puede producir y reproducir, es decir, todo eso, ¿no? En el fondo colonial y patriarcal, fijaos a lo que de alguna manera llevó, es decir, el clímax de esa violencia patriarcal y colonial son las culturas fascistas europeas, los fascismos de la llamada América Latina y evidentemente un conjunto de guerras que van a culminar en, si queréis, la explosión de Hiroshima y Nagasaki y después, es decir, que se han perpetuado porque vivimos en un estado, creo que eso es muy importante que lo recordemos, ¿no? Que vivimos en un estado absoluto de guerra política, de guerra económica, de guerra sexual, de desposesión racial, de desposesión de los pueblos indígenas, de destrucción ecológica. Es decir, nuestra tradición política es una tradición necropolítica, es una tradición de la muerte. Hemos gobernado por la violencia y por la muerte. Y ahora nos queda algo que me parece absolutamente fascinante, tanto como ciudadano, como artista, como cuerpo vivo, es decir, porque yo ya las categorías tradicionales, ¿no?, con las que estamos trabajando, incluso la categoría de ciudadanía, me parece que es decir, ¿qué sentido tiene esa categoría de ciudadanía cuando tantos y tantos cuerpos vivos, humanos, no son reconocidos como ciudadanos? Por ejemplo, cuerpos indígenas, por ejemplo, cuerpos migrantes, por ejemplo, cuerpos trans, por ejemplo, cuerpos que no se
que no se adecúan al binarismo de la diferencia sexual, ¿no? Por tanto, más que esas categorías, casi interpelo esa categoría de cuerpo vivo como una categoría radical, pero además que está hoy en el límite, es decir, estamos tocando los límites de las posibilidades de la vida y de la destrucción de la vida en el capitalismo patriarcal y colonial, y por tanto creo que como lo que os digo, es decir, como cuerpo vivo, si queréis, como artista, como filósofo, ya sea como una voz poética, es decir, creo que nuestra tarea hoy no puede ser otra que intentar inventar tecnologías de gobierno. Cuando digo tecnologías de gobierno no hay que asustarse pensando que sea una cosa muy rara, es decir, la tecnología de gobierno puede ser una conversación, es una tecnología de gobierno, ¿no? Es decir, cada vez que escribimos una ley es una tecnología de gobierno. Bien, pues nos toca inventar colectivamente tecnologías de gobierno que no sean necropolíticas, que no sean tecnologías de la muerte. La epistemología patriarcal y colonial está derrumbándose. Otra cosa es que la cuestión es cómo vamos a vivir en las ruinas del capitalismo. Esa es una cuestión muy importante. Pero esto colapsa, o sea, eso es seguro. Vamos al derrumbe, no solamente, no estoy hablando aquí ya de las teorías del colapso, de todo esto, ¿no? Es decir, no, estoy hablando de un colapso epistémico. Estoy hablando de que las nociones tradicionales, precisamente de esas de las que hablaba Caetano cuando decía, bueno, es que este no es, ¿cómo se define? Y me encantaba esta definición de la verdad tropical. Quizá hasta yo mismo deba definirme, es decir, cuando alguien me pregunte, le tenga que decir, bueno, mire, mi verdad tropical, ¿no? Es decir, bueno, pues evidentemente hoy estamos poniendo en cuestión no solamente la noción de heterosexualidad, homosexualidad, sino la noción también incluso del propio binarismo sexual. Creo que es la gran diferencia es que antes, fijaos, en tu generación, Caetano, estabais, es decir, incluso el poema que leíamos ahora de Svatayeva, ¿no? Es decir, claro, la cuestión es que todo el mundo, el mundo entero, la realidad entera está dividida en masculino, femenino, heterosexual, homosexual, con lo cual te toca elegir o acá o allá, este o le otro, o los dos, claro. Pero en realidad lo que ocurre es que ese binarismo no es más que un mapa, no es más que una epistemología, y es una epistemología que corresponde al patriarcado colonial. La cuestión ahora es si podemos inventar una epistemología que pueda reconocer la radical multiplicidad de la vida y que por tanto no sea una epistemología binaria, sino que sea una epistemología multiaxial, es decir, que va a ir en todas las direcciones, que por tanto ya no sea masculino, femenino, heterosexual, homosexual. La transición que tú anhelas y a la que nos animas, ¿tiene un punto de llegada o es una transición permanente? Y esto lo vas a tener que responder en un minuto. Sí, bueno, yo creo que es bastante sencillo, precisamente porque yo estoy poniendo en cuestión esa epistemología binaria. Evidentemente, si no hay binario, la transición no es el ir de un lugar a otro, ¿no? Claro que yo decía, me interesa lo que decía ahora Caetano con respecto a la traducción de cruce y de transición o de travesía, ¿no? Y yo pensé mucho en cómo llamarlo también, ¿no? Si travesía o... Pero tengo que decir que precisamente por las arquitecturas de poder del régimen binario, que hacen que la frontera sea realmente un lugar tremendamente peligroso, en el que el cuerpo de alguna manera pierde todo estatuto de reconocimiento político y queda totalmente digamos, expuesto, ¿no? a la violencia tanto del Estado como la violencia social y política. Yo me di cuenta que el cruce era muy importante, es decir, que el momento de cruce, es decir, yo creo que esa travesía es infinita y que precisamente no es desde mi punto de vista, luego hay mil experiencias de la posición trans. Hay, por ejemplo, mucha gente que piensa que efectivamente es el cambio de un género al otro, etcétera, ¿no? Y todas las posiciones las respeto, pero en términos filosóficos yo diría que no es el tránsito de un lugar a otro ni de una posición a otra, sino precisamente
esa travesía infinita, pero es verdad que los momentos de cruce, que son precisamente esos momentos de gran posesión y de gran vulnerabilidad política, son tremendamente importantes, ¿no? Porque a pesar de que en mi discurso que tengo esta especie de anhelo o de casi como un resorte, ¿no? Es decir, algo que surge inmediatamente, que es muy optimista, es verdad también que tenemos que reconocer que es importante decirlo, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo trans, aquellos cuerpos que por su condición amenazan precisamente la condición binaria del sistema, ya sea en términos de nacionalidad, por ejemplo, en el caso de la migración, ya sea en el caso de las personas intersexuales, las personas transexuales, son aquellas que evidentemente están sometidas a mayor violencia. Y por tanto, es decir, mi discurso tremendamente optimista, en el fondo también es un discurso de huida, es decir, a lo que os invito también es, frente a esa cultura de la violencia, en el fondo, es decir, a ser capaces de decir, bueno, necesitamos hacer una transición global, política, tanto de género como sexual, como dejar atrás la epistemología racial, y precisamente para poder, si es posible, ¿no?, también alejarnos de esas condiciones de violencia extrema.